Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous, comment ça va? J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, c'est vendredi autrefois et nous avons juste de commencer le cours de français en cette journée. Oui, merci à tout le monde pour ton connexión. On va comenzar, es decir, pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Bien, ese ha sido el versículo que nos acompañó esta semana y es bueno de tener fe y de pedir con fe, sin dudar, sin vacilar, ¿ok? Y bueno, creo que muchas veces nos ha pasado que sí, que pedimos, tenemos fe, pero de repente pasa algo y como que dudamos si nos escuchó nuestra oración, nuestra petición. Pero Él nunca va a llegar, nunca va a llegar tarde, siempre va a llegar en el momento justo, como cuando, por ejemplo, le avisaron de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo y le pedían que llegara a verlo. Pero el Señor Jesús no se movió ese día, sino que se movió hasta 2 días después, cuando Lázaro incluso ya estaba en el sepulcro. Y entonces Marta, su hermana, le dijo que si hubiese llegado antes, 2 días antes, Lázaro no hubiera fallecido, no hubiera muerto. Entonces el Señor Jesús le contestó, le voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien, pero le contestó algo así de que esta muerte no lleva al final o algo así. Entonces y le dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Entonces en ese momento pues le dijo, Lázaro, levántate, y Lázaro resucitó. Entonces no llegó después, llegó en el momento que tenía que llegar. ¿Para qué? Para gloriarse, para que los que estaban ahí y Marta, la hermana de Lázaro, pudiese ver la gloria, pudiese darse cuenta de que no es en el tiempo que nosotros decimos, sino que es en el tiempo justo de Dios, ¿ok? Ahí quizás podríamos nosotros entender cuál es el tiempo perfecto de Dios, ese tiempo en el cual Él no llega tarde, Él llega cuando tenía que llegar, pero somos nosotros los que muchas veces no sabemos esperar en Él. Nos comen ansias porque los resultados los queremos ver para ayer y no para cuando Él decía. Entonces Dios nunca va a llegar tarde. Sin embargo, creo que es algo que todos debemos de aprender a cómo pedirle que nos dé fortaleza, fuerza, serenidad, sabiduría y entendimiento para poder esperar su respuesta en el momento justo, en el momento oportuno, que va a ser el momento de Él. ¿Bien? Algo así, diríamos, yo podría como hacer match con este verso, con otro, a la vida de cada uno de nosotros, a nuestro diario vivir. Bueno, este fue el verso. Y lo que hemos estado trabajando esta semana ha sido con respecto a esto, los versos, no, las palabras con ciertos acentos en ciertas vocales, pero también algunas uniones de letras que forman algunas sílabas, pero que no llevan vocales, únicamente son consonantes, como la CH, la QU, la GNE, que si le quitamos la E es igual a ñ, al sonido de la ñ, y la I, que es cuando va solita entre consonantes o al final de la palabra. Y aquí algo bien importante que ya no se los mencioné en la clase anterior, pero por ejemplo haciendo acá con la palabra le, miren, le y le. Estas se pronuncian prácticamente igual. Miren, esta no es lit, esta es le, pero es le, y esta es le. ¿Cuál es la diferencia?
tienen el mismo sonido, solo que este de abajo, que es el del ejemplo de la I larga, es un sonido largo. Le. Y la otra es le. Es un sonido le, corto. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a los significados? Bueno, la de arriba es leche y la de abajo es cama. ¿Ok? Le y le. Son palabras homófonas que se escriben diferentes solo por una vocal y que los sonidos son básicamente el mismo, solo que uno es largo y el otro es corto. Que eso quería hacérselos de ejemplo también para que pudiésemos verlo, la diferencia entre cuando hay más de una vocal, pero que los sonidos son muy parecidos, ¿ok? Muy parecidos, y solo es que le de cama, de leche, perdón, es un sonido corto y el otro es largo. Bueno, vamos a ver, ahora vamos con el otro. Perdón, vamos con el otro, y el otro es el sonido de wa. Miren, wa. Pero así, algo así se lee allí en la imagen, porque dice W-A-H. Sin embargo, no es así, ¿no? Sino que es, por ejemplo, cuando decimos moi, toi, es de wa, algo así lo diría yo realmente, wa, ¿ok? Vamos a ver, wa. Aquí yo le cambiaría a esto, le pondría esto. Miren, vamos a poner aquí. Aquí. UA. Así. Miren acá. Yo le pondría esta ayuda de pronunciación es la que yo usaría. Ua, ua, ua. Moi, moi, ua, toi, poisson, oiseau. Moi, toi, poisson, oiseau. En vez de W-A-H. No, la ayuda de pronunciación creo yo que es más entendible, más fácil la otra. Así es que si ustedes quieren ahí modificarlo, pues lo pueden hacer, ¿sí? También va. Entonces esa sería la ayuda de pronunciación. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a esto? Aquí está. Va. Entonces, los sonidos moi, toi, poisson, oiseau, ¿qué significan? Yo, tres, pescado, no pescado, y ave, pájaro, oiseau, ¿ok? Estas palabras, este sonido es bien importante y es bien fácil tropezarnos con la pronunciación, porque muchas veces podemos incluso llegar a decir moi en vez de moi, ¿ok? Podemos está también la otra palabra que es toi, podemos llegar a decir toi en vez de toi, ¿ok? Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer acá, como lo hemos venido haciendo, unos ejemplos. Podemos decir moi, j'aime les poissons. Yo amo o a mí me encanta el pescado. ¿Ok? Moi, j'aime les poissons. Le oiseau vol. Sí, vea, es obvio. Le oiseau vol. No, el ave vuela o alza su vuelo. ¿Ok? Esos serían los dos ejemplos que vamos a dejar para... Vamos a bajarle aquí un poquito. Para este. Bye. Luego tenemos otro sonido
que es el de la cedil, el acento de cedil, que ese suena más bien como a doble S, ok, un sonido de doble S. Y aquí tenemos ejemplos como français, ça va, garçon y maison. Creo que los habíamos puesto en otra oración, no son como los más comunes. Français, ça va, garçon y maison. Français de francés, ça va, que puede ser para pregunta y puede ser para respuesta. Para pregunta, para decir cómo está, cómo le va. Y ça va de respuesta para decir, ça va bien, muy bien. Y garçon es de chico, muchacho. Sí, es para referirse al género masculino, pero joven. Monsieur también es para referirse al género masculino de todas las edades. Incluso monsieur se puede referir a un niño, a un enfant, ¿ok? Monsieur. Monsieur es para desde chiquitito hasta muy, muy grande. Monsieur âgé, por ejemplo, que esa es para referirnos a hombres así ya más grandecitos. Bueno, el sonido de la C cedil es para una S larga, ¿no? Aquí podemos decir, por ejemplo, français, no es français, sino français. Ça va, no es ça va, sino ça va. Garçon, no es garçon. Porque mucho cuidado con eso, con la pronunciación de la doble S hay una gran diferencia. Porque si lo decimos con una S es garçon, pero es con doble S, garçon. Garçon, son, ¿ok? Français, français, français. Ça va, ça va, ça va. Garçon, maison. Entonces, aunque parezca, fácil la pronunciación de la C cedil, no es así, porque hay que tener cuidado y cuidar de que es una pronunciación larga. Por ejemplo, podemos decir ma soeur parle français. Me salió en mayúscula, pero ahí está. Ma soeur parle français. Mi hermana habla francés. Le garçon est très gentil. Miren, el chico es muy amable. ¿Ok? Entonces, cuidado con ese sonido porque no es solo con la S. Hay que cuidar que es con doble S. Es decir, el sonido es más largo. Luego tenemos la il. Parecido a la palabra ill en inglés de decir enfermo, como sick, ¿no? Pero ill es cuando ya es una enfermedad más grave, ¿ok? Parecido el sonido, pero escuchen en los ejemplos que salen aquí en yujet, no es Juliet, sino Juliet. Estilo a ville, ahí la E no se pronuncia porque no va tildada, entonces termina en il. Famille, fil, juge, estilo a ville, famille y por último fille. Fíjense que esta palabra, por ejemplo, de fille también viene también la encontramos así en el italiano, por ejemplo, muy muy parecido y muy fácil también de confundir si la están diciendo en francés o en italiano. Fille, ma fille, mi mamá. ¿Cómo es la otra palabra? También dicen fila, ¿ok? Fila, pero no de la marca, sino de hija precisamente, pero en
italiana. Perdón. Vaya. En donde dice estilo habile es otra forma de decir lapicero. Lapicero. Estilo es lapicero, pero estilo habile también es lapicero. ¿Cuál es la diferencia y por qué es tan largo? Bueno, estilo es lapicero y es la forma más común de referirse en el francés cotidiano. Y estilo habile es como en los documentos formales o en las librerías, por ejemplo, van ustedes a ver que hay, así dice, estilo habile. Y bueno, ya las otras creo que sí son entendibles, ¿no? Que es familia y la última que es hija. Pero ustedes ya las habían investigado. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí. Aquí le voy a poner. Ma familia est grande. Miren, aquí grande lleva una E al final que no se pronuncia porque estamos hablando de la familia. Familia. Entonces no es familia, sino familia. Familia. Y. Es como un I al final. Por eso dice, no es ella. Miren, porque el sonido de la doble, de la doble E es un sonido de I, ¿verdad? Pero es el sonido de la E larga también. Entonces, aquí es donde vamos a respetar el sonido de la E larga de la I que vimos anteriormente. Jujit E. No estilo habile. El. Familia. El. Fil. El. Como el. Familia. ¿Ok? Bye. A ver, vamos a hacer aquí otro ejemplo. Vamos a escribir aquí mismo. La fille est heureuse. La niña, la hija más bien, la hija, bueno, niña también puede ser, está o es contenta. Está contenta o es contenta. Vamos a poner aquí que estos ejemplos son de aquí, ¿ok? Y estos pues por supuesto de aquí. Ahora vamos con el otro sonido. El otro sonido es de la on. Este sonido es nasal, ¿no? On. Es como on, in, on, un. Pero miren, la unión de las letras es on, pero el sonido no es on, el sonido es on. No es on, sino on. Entonces vamos a decir ons, jambes, blanc, France, ¿ok? No es France, no es fa, sino foron, foron. No es bla, sino blon, o. Y como es con un sonido de ON, entonces por eso es que se va más a la nariz, o. Porque de las 5 consonantes invertidas, an, en, in, on, un, háganlas y se van a dar cuenta que la de on es la que más se va para acá. An, en, in, on, un. ¿Ok? Entonces, on no es ans, sino ons, jambes, blanc, France. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Creo que estas palabras también ya las tienen y son entendibles. La primera es de años, la otra es del mes de enero, blanco y Francia. Vamos a hacer entonces aquí unos ejemplos. Podemos decir il a 10 ans. Il a 10 ans. Il a 10 ans. 10 ans. Él tiene 10 años. Podemos decir también la jupe. La jupe est. La jupe est. La jupe est blanc. 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 Ahora, fíjense bien acá en la palabra que está arriba donde está la CH.
Es el mismo ejemplo, solamente que ahí le hemos quitado la E por el momento. Pero quiero hacer ahí énfasis. Acá, en la oración que estoy escribiendo ahorita, la jupe est blanche, aquí tiene que llevar esta, así, blanche. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es blanco, sí, pero hay una diferencia entre el uno y el otro. Blanche, blanche, así, blanche. Ahí también se respeta el sonido de esa an que está ahí. No es blanc, sino blanche, blanche. Ok, entonces aquí ya vamos viendo cómo en las palabras no solamente nos vamos a acordar de un sonido, sino que nos vamos a acordar de 2, de 3 sonidos que tenemos que ir haciendo para que nos escuchemos más nativos, ¿ok? Ahora bien, blanche, podemos decir blanche como está ahí, o podemos decir blanc hasta así como está en la C, y uno es femenino y el otro es masculino. En este caso lo vamos a modificar porque yo puse la jupe y jupe es femenino, que es falda, ¿ok? Así que voy a poner mejor otro ejemplo para poner, vamos a poner le t-shirt est blanc. Le t-shirt est blanc. La camiseta es blanca o está blanca. Bien, bye, vamos a ver. Hasta el momento, ¿vous avez des questions? ¿Tiene alguna preguntita? ¿N'est pas? ¿C'est clair? N'est pas de question. No. Excelente. Merci. Bien, vamos a hacer... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Es aquí así y este vamos a... Preguntita. Ajá. La palabra. Ah, no, pero es que no. Cuestión. Perdón, me Question. confundí. No, Question. porque no termina en an. O sea, Question. sorry. Ajá, correcto. Termina exactamente como en inglés. Entonces ahí respetamos el sonido de on, no de on. Siempre decimos on, question, on, porque de hecho termina en on. ¿Sí? La palabra es on y el sonido seguirá siendo on. ¿Bien? Vale. Vamos con la otra y la otra es la de miren ese sonido de como cuando usted le da guacala a veces, ¿sí? Y es wasu. Miren, ya lo vimos, otra palabra, pero aquí no estamos viendo las primeras 2 vocales, sino que estamos viendo las últimas 3 vocales en la misma palabra. Wasu, ¿ok? ¿Qué dice después? Ave. No se ve ese color verde. Bueno, no sé si solo yo es que no lo veo, pero no me había percatado de eso. Pero aquí es ve, por si no lo ven como yo. Aquí es ve. Luego en la otra es gâteau. Pero lleva circonfleur, ¿verdad? Y en la otra es bourreau. Es bourreau. Acá, ok. Estas 3. Que esta que es esta que es esta y esta que es esta, ¿ok? Bye. Entonces miren, las últimas 3 vocales son las que estamos viendo y en la unión, el triptongo de E, A, U va a sonar a así como ¿ok? Pero no con la lengüita de fuera, sino se mantiene la lengua adentro y solamente se redondea un poco los labios, ¿ok? Así como, oh, no es el la la, no es ese la la de francés, es ese ¿ok? Oiseau, ve, gâteau, bourreau, oiseau, ve, gâteau, bourreau, ¿bien? Vamos a ver. ¿Y qué significan cada uno de estos? Bueno, oiseau, ya saben que es el... ¿qué era? Pájaro, ave. Y luego tenemos la de gave, que es bonito, bello. Gâteau, pastel. Postre, sí, pastel. Y bourreau
es oficina, escritorio, dependiendo del contexto en el que no lo usemos. De hecho, la palabra bureau es también del inglés, como el FBI, ¿no? Federal Bureau, no me acuerdo de qué es la I. Pero sí, es parecido a cómo se utiliza en francés. Por eso es que, en inglés, perdón, por eso es que también significa oficina. El escritorio, el lugar físico y el cuarto, así oficina, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Acá. Espérenme. Acá. Diríamos, les gâteaux est bon. El pastel está bueno. El pastel está bueno. Es bon. ¿Ok? De hecho, yo hago cheesecake a domicilio, personalizado, solo por encargo. Ya hice mi anuncio. Le gâteau se llama Cheesecake Afghan for Cheesecake Lovers. Así se llama. Y no son cheesecake horneados, sino que son cheesecake fríos. Deliciosos. Le gâteau est bon. El pastel está rico. Vamos a ver. Digamos. Il a un bureau. ¿Por qué estoy? Es con bu. Il a un bureau. Bah. Il a un bureau. Il a un bureau. Il a un bureau. Il a un bureau. 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 ¿Ok? Ni siquiera para decir bureau movemos los labios en esa palabra. Miren. Il a un bureau. Bureau. Todo el tiempo al final lo tenemos ¿Bien? Vale, vamos a ver aquí. Vamos en las últimas. Tenemos el sonido de am. Miren, otra vez acá vamos a tener el sonido de an, como en on. Por ejemplo, vendredi, un jeu. Aquí esta palabra es interesante porque normalmente no suele escucharse que se dice en nuge, sino que se dice como en nuge, porque lleva doble N. Entonces es como en nu, pero no es en nu, sino que es en nuge. Es decir, la EN y la NU hacen dos consonantes, dos sílabas, perdón, por separado. Entonces no es enuge, sino que es enuge, así, pero con el sonido de on. Enuge. Se dan cuenta porque es que a veces nos escuchamos algo raros cuando no nos acordamos o no respetamos esos sonidos que son básicos, son fáciles, pero son realmente únicos para podernos escuchar casi nativos o todavía fleu, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces acá. Tenemos vendredi, vent, un jeu y sont. Miren, ¿qué significa? Bueno, vendredi es hoy, viernes. Luego dice vent, ese es 20. Ennuyeux, aburrido. Y sont, de 100. ¿Ok? Vamos entonces acá. En este caso sí, es un sonido nasal y no, pero yo porque les dije que vent, no, vent, si fuese con G es 20. Aquí vent es de viento, ok, vent, miren, es una palabra homófona, pero la diferencia es que la 20 lleva G al final. Vale, entonces no es 20, es viento, ok. Un ejemplo, podemos poner así, le
vent est fort. Le vent est fort. El viento está fuerte. Podemos decir le film est ennuyeux. Aquí le puse la A y es la N, la E. Le vent est fort. Le film est ennuyeux. 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 ¿Ok? Bien, entonces por supuesto que es de ahora vamos con lo vamos a sacar para acá, miren. Ay, este sonido lo vamos a sacar para acá el ejemplo. Va. El sonido es siempre de an, en, in, on, un. Pero miren acá, la palabra, la consonante in, así, in va a sonar a un. Por eso es que yo siempre he dicho que cuando decimos an, en, in, on, un, pero cerradito, como en francés, vamos a sonar casi todos igual, porque las vocales también por separado suenan básicamente todos igual. Si no, miren cuando los ejemplos en los diptongos y triptongos no suenan a un sonido abierto, sino que más bien a como en que más claro que el ejemplo de agua. De hecho, recuerden que esas tres vocales juntas, a, u, solitas, significan agua, ¿ok? Así es que desde el sonido por sí es una palabra también. Tenemos entonces acá song, vong. Ah, bueno, ahí está la par 20. Vong, lapon, jaune, 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 jaune. Song, vent, lapon, jaune. Ok, va. En este caso, 5, 20. Conejo, lapin, y Juan de junio, ¿ok? Vamos a ver. Podemos poner je cinq livres. Je cinq livres. Le lapin est V. Como le lapin es masculino, usamos V. Si no, utilizaríamos joli o vel, ¿ok? Si fuese femenino. Le lapin est V. ¿Bien? Ahí tenemos ese y este. Y vamos con otro sonido parecido a uno que ya vimos, pero tiene dos vocales adicionales, una antes y una después. Miren, ¿cuál es ese sonido? El sonido que está acá, de acá. El sonido de que no es Q, sino Q. No va a ser cool, sino quel. No va a ser Belgique, sino Belgique. No va a ser quatre, sino quatre. No va a ser vaincre, sino vaincre. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Entonces vamos a sacar los ejemplitos para acá. Y dice en este caso ik. ¿Como cuáles? Como music, informatique, fantastique, fabrique. Todo lo que termina en ike es ik, no ike. Romantique. Romantique, exacto. Romantique. Como la canción. Exacto. Par exemple, Eduardo es un homme romantique. ¿Ok? Vamos a poner eso de ejemplo. Eduardo est un homme romantique. Bien. Romantique. Musique. Informatique. Fantastique. Fabrique. ¿D'accord? Vamos, entonces, el siguiente. Y el último. A ver, este es miren. Parecido a no, porque el otro es y este es arriba. O pero no es o, sino ¿ok?
La diferencia, ¿cuál es? La X. Porque están dos vocales iguales, pero la X es lo que va. Y tenemos ahí, por ejemplo, cheveux, je, de, y luego tenemos también f. Mire, entonces, a ver, cheveux es de cabello, je de ojos, del número 2 y feu de fuego. ¿Ok? ¿Sí, Carolina? ¿Verdad que en todas esas palabras la X viene siendo muda? Correcto. La X es muda, por eso es que incluso en el sonido de ayuda, en la pronunciación de ayuda, no está por ningún lado. Entonces ahí es como cheveux, euh, euh, je, de, feu. ¿Ok? Es muda. Vamos a ver acá un ejemplo, porque ya me mandó que tenemos 1 minuto 26. Entonces le ponemos les cheveux sont noirs. Creo que habíamos utilizado este ejemplo. Les cheveux sont noirs. Entonces aquí, como dijo Carolina, el sonido de la X es mudo. No suena, ¿ok? Hay una palabra que es la de... Es como topper en inglés, pero en español, ¿cómo se dice? Más arriba. No. El topper del traste. ¿Cómo se dice en español? Se me ha olvidado. He dicho upper, perdón. No, pero, upper. No es upper, sino topper. ¿Cómo se dice en español? Bueno, mejor voy a tomar la captura de Pero lo pantalla. entendemos. ¿Me entienden? Pero la palabra, como se dice en español eso, esa palabra Comidera. en español tiene... ¿Cómo? Ah, sí, ajá. ¿Cómo? Como dice Eduardo. ¿Cómo dijo? Comidera, una comidera. No, hombre. No. Ay, pues entonces estoy confundida. Pero ya me voy a acordar cómo se dice en español. Pero esa palabra en español tiene las consonantes y las vocales que son mudas.